Hola viajeros, hoy nos embarcamos en una aventura inolvidable que nos llevará desde Medellín hasta tierras venezolanas. Nuestro destino, el aeropuerto de Maiquetía, donde nos reencontraremos con familiares y amigos muy especiales. En este recorrido exploraremos la belleza del mar en el sector de los Caracas, para luego disfrutar de unas ricas empanadas venezolanas. Cazón con queso y pollo. Tengo su pavo. Recibiremos consejos de expertos venezolanos. Una caja de cartón, Sí, una bolsa de basura, hielo seco o hielo normal. hielo normal. Luego visitaremos Playa Pantaleta, donde disfrutaremos de las primeras olas en tierras venezolanas. También disfrutaremos de la intensidad de las olas en Playa La Romba. Después divisaremos el encanto nocturno de La Guaira para finalizar la noche en Catia del Mar y seguir con nuestra aventura en el segundo día. Acompáñenos en este viaje lleno de emociones, paisajes increíbles y un verdadero calor humano. Comencemos. A veces los destinos más cuestionados son los que más sorprenden. Venezuela es un país del que todos hemos escuchado algo, pero pocos realmente lo conocen. Algunos dicen que no es el mejor momento para visitarlo, que no es seguro, que no hay nada que encontrar allí, pero la verdad es otra. Una que se esconde en sus paisajes, en su cultura y sobre todo en su gente. Con esa curiosidad y un poco de nervios decidimos emprender este viaje. No sabíamos exactamente qué esperar, pero sabíamos que nuestra familia y amigos nos recibirían con los brazos abiertos. Queríamos descubrir Venezuela por nosotros mismos, no solo como turistas, sino como viajeros que buscan entender y conectar. Y lo que encontramos nos cambió para siempre. Este viaje no se trata solo de paisajes, aunque créannos, hay vistas que quitan el aliento. Se trata de las historias que nos contaron, de los abrazos que nos dieron y de las lecciones que aprendimos. Venezuela es mucho más que sus retos, es su esperanza, su calidez y su capacidad para seguir adelante con una sonrisa. Así que decidimos documentar esta experiencia, no solo para mostrarles lo hermoso que es este país, sino para compartirles lo que se siente caminar por sus calles, deleitar sus sabores y ver la realidad a través de nuestros ojos. Prepárense para conocer un país lleno de contrastes, belleza y alma. Esta es nuestra aventura por Venezuela y queremos que ustedes sean parte de ella. Bienvenidos. Este viaje lo pudimos hacer desde Medellín, ya que Wingo tiene un vuelo directo desde el José María Córdoba hasta el aeropuerto de Maiquetía. Y son unos precios relativamente económicos, teniendo en cuenta que el Go Basic, que es el más barato de Wingo, incluye maleta de 23 kilos. Entonces miren que por el costo más económico de Wingo tenemos derecho a maleta de 23 kilos más un equipaje de mano. Los vuelos salen normalmente lo que son martes, jueves y domingos. Son 3 veces a la semana y es relativamente económico. Con Wingo nos fue muy bien, realmente fueron muy puntuales y con la cuestión del equipaje de mano no lo medían realmente. Se debe tener en cuenta que solo dejan llevar un bolso o un paquete, entonces no llevar 2 paquetes porque ya se presta que te lo midan como un equipaje adicional, como pudieron ver ahí en el video. Realmente siempre teníamos algo de incertidumbre con respecto a Wingo porque uno ve muy malas reseñas en internet, pero para este vuelo todo fue perfecto. Ningún problema ni con la maleta ni con el equipaje de mano. El vuelo dura aproximadamente 1:50. Nos estaban esperando la prima de mi esposa y su esposo José junto con la niña. Ellos también son protagonistas de esta aventura, ya que con ellos hicimos todo este recorrido por tierras venezolanas que más adelante van a poder ver cómo disfrutamos con ellos. El proceso de inmigración fue bastante sencillo, simplemente presentar su pasaporte y una carta de pronto de invitación de la persona que vive en Venezuela o si no una reserva de hotel, es lo que te piden para ingresar.
Y aquí estábamos ya listos en Venezuela, con todo el grupo completo que íbamos a disfrutar de esta aventura. Es verdad, ¿y por qué las camisetas? ¿Juegan hoy? Ah, eso me extraña. Esta sería una aventura que duraría 9 días. Salimos desde Medellín y llegamos al aeropuerto de Maiquetía. En ese primer día, ya que llegamos finalizando la mañana, la idea era conocer todo este sector de playas que hay hacia el lado derecho del aeropuerto. En este caso sería el sector de Los Caracas, que hay unas playas bastante bonitas, y así seguir recorriendo así por todo el borde del mar hasta llegar a la playa Pantaleta y disfrutar ahí de los primeros baños en el mar, ahí en la parte de Venezuela. Después pasaríamos a Playa La Rompe, donde hay unas olas bastante fuertes y es bastante entretenido, porque las olas lo revuelcan a uno bastante y de verdad que se disfruta. Ya después era seguir el recorrido nuevamente retornando como hacia el área del aeropuerto, pero dándonos una pasadita así para mirar, digamos, el Ojo de la Guaira, que es un parque lineal muy bonito donde tienen atracciones mecánicas. Es bastante bonito en la noche porque el Ojo de la Guaira, que es esa rueda de Chicago gigante, se ilumina muy bonita y se ve espectacular. Resalta bastante bien toda la autopista que tienen allá en Venezuela. Ya nuevamente era como retornar al sector del aeropuerto y buscar para pernoctar ahí por los lados de Catia la Mar, ya que al día siguiente la idea era pasar por la Colonia Tovar, pasar por Valencia, después vamos a ir a Morrocoy, Adícora y la parte de Tucacas. ¿Dónde van? ¿A dónde vamos? ¡Vamos para la playa a curar el alma! Y aquí José nos hace una presentación muy especial, el pinchipeso. De pinche peso. Él no juega carrito, ¿sabes? Por no lo manden. Pero cuente la historia de Principeso, porque se llama Principeso. Sí, cuéntame. Claro, hable. Oye, ¿por qué llama pinche pecho? Porque ya es mi pinche pesa. Ah, Pinche pechita, ¿dónde está la Este pinche pinche pechita? Y aquí estábamos, ya en el sector de Los Caracas, gracias a José, a Yuli, a Saray, ya que gracias a su hospitalidad fue posible hacer este viaje. Qué mejores guías que personas que conocen el país, que lo viven día a día y que quieren mostrarnos lo bonito de su tierra. Aunque Yuli es colombiana, ya vive hace muchos años en Venezuela. Y José, que es su esposo, realmente la ha hecho que coja demasiado cariño por esta tierra, y ahora que nos la presentó a nosotros, nos hizo todos sus recorridos, nos quería mostrar las cosas lindas de este país. De verdad que también quedamos enamorados de Venezuela. Iniciamos aquí con Los Caracas, simplemente espectacular, y dándole gracias a Dios por permitirnos hacer este viaje. Este es un mirador muy bonito que pueden parar en vehículo, se llega ahí, se toman las fotos y se disfruta de una brisa bastante agradable. Ya estaba llegando la hora del mediodía y ya era hora de ir a buscar algo de comida. Cocada. coca. Se hace del coco. Ah, Eso es el producto que trae, esa fruta que pues trae. del coco, sí. ¿Y qué Eso le...? lleva coco, se licúa en la misma agua del coco. Se le echa leche, canela y leche azucarada, que es leche condensada. Que es esto que ve por los lados así, arriba es canela. Vamos a probarlo. Buenísimo, un 10 de 10. Buenísimo, 10 de 10. ¿Cierto? Licúa en la misma agua del coco. Mira, son las de queso, las de molida, cazón con queso y pollo. ¿Qué no se su favor? Y nos puede explicar para grabar un video. La coca, las empanadas y las... No, ¿qué es esto? Harina pan, sí. Harina pan. Harina pan. ¿Por qué se llama así harina pan? Y ahora, palabras colombianas versus palabras venezolanas. Allá en Colombia se le dice arepa de chocolo.
Acá en Venezuela se le dice cachapa. Pescado, es como un La atún blanco. empanada de queso Es blanco. como un atún, pescado. Estamos probando La puse con empanadas en Venezuela. Hay empanadas de cazón que son a base de queso. Empanada de cazón también está consumiendo José. Empanada de pollo. Sara y yo estamos consumiendo la empanada de queso. Con cocada. Y esta es la marca que le hacen para saber de qué es cada una. ¿Cuál? Esta marca, mira que tiene esta tiene para que ella se la prepara la distingue. Con cada ratito, Javi, esto de tal, esto de tal. Esto significa las rayitas. Qué bueno que le gustaron. No, está muy bueno. Sí. Y la masa, de verdad, lo voy a decir una cosa, la está mezclada para que la mezcla. Está harina pan, está un poquito de la juana y está la nueva ahorita que salió la calle. No sé de dónde salió. Ya que ya hay 3 marcas reconocidas, la Juana, Porque la harina pan es como se destroza muy rápido. sí. Y la juana como sellando la empanada. Entonces, eso le dije que lo voy a dar. El clima, también las personas, ¿verdad? Todo mi amor, Muy bueno. no es como se distorsiona. Y ya me acostumbré también de mi amor a la orden. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Porque no solamente trabajar y tener mala cara, hay que disfrutar también de la cara. Una buena cara, una buena presencia, buenos días como le fue así. ¿Verdad que sí? Eso es importante. Porque no se sabe en la calle, se están peleando los dos y yo aquí empezamos a hablar y listo. Muchas gracias. Me llamo María Goretti. María Goretti. María Goretti. Mucho gusto, Gustavo. Que me lo bendiga, mi amor. Gustavo. También. Un placer conocer. Que Dios me lo bendiga. Y ahí conocimos a María Goretti, persona que hacía las empanadas ahí al frente de Playa Pantaleta. Una persona muy agradable, como pueden ver, todos los venezolanos hablan cosas muy lindas. Ella, aunque no era venezolana, era brasilera, pero se casó con un venezolano hace muchos años, se enamoró de Venezuela y se quedó en Venezuela y vive de hacer empanadas, para que tengan en cuenta. Ya era la hora de ir a Playa Pantaleta y disfrutar del mar. Para eso se habían comprado algunas bebidas y aquí José nos dio unos tips para mantenerlas bien frías. Una cava, Cava bolivariana. una caja de cartón, Sí. una bolsa de basura, Hielo seco o hielo hielo normal. normal, mete la cerveza abajo y ahí le meten más cervecita. Mete una malta polar si quieres, caroreña. Lo pido Julie para ustedes. Unas latas de sangría, obviamente venezolana. Se lo toman suavecito, le traemos pitillito y todo. Este el hielo, Pues ya no te cabe, ¿no? ¿ah? Pues te va a regar. No, porque es pequeño. Porque pedimos una cabita bolivariana pequeña, por el peso. Y aquí estábamos ya listos para disfrutar de Playa Pantaleta. La revolcante. ¿Qué pasó? Como pueden observar, es una playa bastante bonita, un agua bastante azul, se disfruta mucho por las olas. Este sector se caracteriza porque llegan siempre olas fuertes. Y la arena sí es más bien, digamos, como con piedritas. No es una arena muy suave, pero es una playa que se puede disfrutar bastante. Ahí pueden ver cómo la gente sale los domingos y se disfruta de esta playa sin ningún problema. Esta playita es bastante conocida por este sector y se puede disfrutar bastante. Ya la idea era continuar nuestro recorrido e ir a buscar otra playa y nos encontramos con Playa La Última, aunque si la miramos en el mapa del sector dice Playa La Rompe, y es porque realmente hay como una especie de rompeolas y hace que las olas lleguen un poquito más suaves, porque en este sector llegan olas bastante grandes.
Este es el sector de Playa La Rompe, como podemos ver. Tienen sus chasitas, les alquilan sus chasitas desde 15, 20 dólares, ya depende cómo negocien. Hay que tener en cuenta que ya la economía acá en Venezuela prácticamente todo es dolarizado. Ahí afuera se consiguen duchas, las duchas cuestan 15 bolívares, porque normalmente se maneja doble economía, se maneja por decir dólar o bolívares. Entonces digamos que en este momento en que estuvimos nosotros, un dólar equivalía aproximadamente a 40 bolívares. Entonces una duchita eran 15 bolívares, pero es ducha de agua dulce para cuando ya salgan del mar. Y en esta playa se disfrutó bastante de las olas, porque mientras más llegaba la tarde, llegaban las olas mucho más grandes. Aquí les dejo las imágenes para que vean cómo se puede disfrutar de esta playa. Esta es Playa La Rompe. Ahí, como pudimos ver al inicio, está marcadita en el mapa. Les recuerdo que este día que llegamos era un domingo y siempre hay mucha gente que acude a las playas. Y aquí estaba José, también disfrutando de las olas y de este mar tan espectacular de Venezuela. Como pueden observar, acá en Playa La Rompe las olas llegan bastante fuerte, por lo que se presta hasta para practicar surfing o el que le guste de pronto que las olas lo muevan bastante. Y así estuvimos disfrutando el resto de la tarde en Playa La Rompe. Ya la idea es regresar al sector del aeropuerto, donde iniciamos el recorrido en la mañana. Sin embargo, queríamos dar una pasadita cerca al Ojo de la Guaira, que es esta rueda de Chicago que se ve muy bonita en la noche porque tiene una iluminación que se ve desde lejos. Este sector de La Guaira lo tienen bastante bonito y es como una especie de bulevar con atracciones mecánicas. Nosotros no ingresamos, simplemente la vimos así de paso, pero digamos que es un espectáculo muy bonito verlo iluminado en la noche. En este sector también hay un restaurante que fue construido en un avión, que aquí se puede ver al final de la imagen. Es bastante exótico este tipo de restaurante. Ya la idea era ir a buscar de pronto un hotel por el sector de Catialamar para poder pasar la noche, y al otro día la idea era ir rumbo a la Colonia Tovar. Después de visitar la Colonia Tovar, la idea era llegar a Valencia, que era nuestra sede central, ya que nuestros anfitriones viven en el sector de Valencia, para después programar un viaje a todo el sector del Parque Nacional Morrocoy y conocer los Cayos, que esos ya son otros próximos videos. Pero entonces para el día de mañana ya sería visitar la Colonia Tovar, que eso sería
en el próximo video. Y así pasamos nuestro primer día en Venezuela. Recuerden darle like y estar pendientes de nuestras próximas aventuras en este hermoso país.